Bueno, habíamos dicho que entonces vamos a ver el concepto de lo que es la reluctancia magnética. Dijimos que como resistencia va a ser proporcional a la longitud del material magnético. Proporcional a la longitud del material magnético. Y va a ser inversamente proporcional a la sección del material magnético. Entonces, si nosotros vemos un material magnético, ¿cómo sería? Vamos a ver esta, se lo llama armadura también, a donde va el... Vamos a dibujarlo. ¿Cuál es la longitud del material magnético? Bueno, vamos a verlo acá, en esto. Esto sería toda la estructura que tendríamos. Hay una cierta serios problemas acá, pero sepan disculpar mis dibujos. Bueno, lo mismo que acá. Vamos a tratar de hacerlo lo más coherente posible esto. Entonces, la longitud del material magnético, yo la tomaría, sería, si me dicen de que tiene esta longitud, la mido, y esta longitud de acá, será longitud 1, longitud 2. Esta va a ser también la longitud 2', van a ser iguales, o le puedo poner longitud 2, porque... O vamos a poner longitud 3, supongamos. No, esa va a tener longitud 2', vamos a dejar listo. Longitud 2'. Y acá voy a tener la longitud 1'. O sea, la longitud del material magnético, ¿qué va a ser? Y la suma de todas las longitudes. L1 más L1' más L2 más L2'. En realidad, las longitudes del material magnético se la toman, no como las puse yo, sino desde acá, desde los puntos medios. Estas serían las verdaderas longitudes que se tomarían en un material magnético. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el flujo se iba a concentrar toda en la parte central del material magnético. Entonces, acá vamos a tener nuestro flujo y vamos a tener las distintas longitudes de material magnético, que van a ser esta. Le voy a poner L1, L2, L3 y L4. O sea que las longitudes verdaderas que voy a tomar van a ser las que están ubicadas allá adentro. O sea que esta longitud va a ser la longitud L1 más la longitud L2 más la longitud L3 más la longitud L4. Ahora vean, yo como lo dibujé tengo una sección. Acá, si hago un corte, yo veo de que este material tiene un área. Área o sección.
transversal. Área o sección transversal. Entonces miren que tenemos, si lo comparamos con esta expresión, es lo mismo lo que tengo. Depende de la longitud, directamente proporcional a la longitud, inversamente proporcional a la sección, que el área o la sección se calcula, van a ser el producto de esta distancia por esta distancia, pero vean acá, yo acá tengo el ρ, que era de cada material. Entonces, aquí, en la reluctancia magnética, también voy a tener un coeficiente que va a depender de cada material magnético. Entonces, el coeficiente este lo vamos a llamar mu, y la reluctancia magnética es inversamente proporcional a este coeficiente. La letra, ahí no recuerdo, parece que es mu la letra. Bueno, donde mu es la permeabilidad, que se la llama permeabilidad. Lo escribo acá, permeabilidad. Depende de cada material magnético. O sea que para que un material magnético sea bueno, tiene que tener una permeabilidad alta. Si la permeabilidad es alta, el material magnético es bueno. ¿Por qué? Porque si mu es grande, R, que es la la reluctancia magnética, esto es reluctancia, es baja. Entonces, si la reluctancia es baja, es como el circuito eléctrico. La reluctancia baja, el flujo aumenta. Entonces, los materiales ferromagnéticos tienen una permeabilidad alta y como consecuencia una mu baja. Mientras que los materiales no magnéticos tienen una permeabilidad y una reluctancia alta. ¿Se entendió lo que dije? ¿Hola? Sí, Sí, profe. sí, Bueno. profe. Bueno, entonces ahí termina lo que es la reluctancia. Podemos escribir la expresión de la reluctancia con la letra ρ, que va a ser 1 sobre la permeabilidad por la longitud magnética sobre, vamos a ponerle, el área, que es lo mismo. Entonces, ¿esto qué sería? Con cómo se mide esta unidad de la reluctancia. La unidad de la reluctancia es, lo ponemos acá, es amper vuelta sobre Weber. Nos queda la unidad. Esta sería la unidad de la reluctancia. Bien, entonces, con lo que nosotros vimos acá, la ley de Ohm, de este lado con un circuito eléctrico, hicimos esta analogía con el circuito magnético, podemos decir que enunciar la ley de Ohm para circuitos magnéticos.
Ley de Ohm para circuitos magnéticos. La ley de Ohm, entonces no me quedaría el circuito que sería la fuerza magneto-motriz, la reluctancia magnética, es una letra con una especie de R ahuecada acá, ¿sí? La reluctancia magnética. Y bueno, por acá tendremos el flujo. Entonces, me quedaría esta expresión, que sería que el flujo fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia. Bien. Bueno, y ahí ya podemos analizar, con lo que vimos hasta ahora, podemos analizar un circuito un circuito magnético. Un circuito magnético. Ahora lo que tenemos que ver es algo más práctico para analizar los circuitos magnéticos. Algo más práctico para analizar los circuitos magnéticos. Entonces nosotros tenemos que hablar qué es la fuerza magnetizante. Parece raro, pero fuerza magnetizante. Y la voy a llamar H mayúscula. La fuerza magnetizante y que está relacionada con el campo magnético, la fuerza magnetizante. Entonces, vamos a ver, vamos a darnos una idea. Para darnos una idea, lo que tenemos que hacer es ver un circuito magnético de este tamaño. Un circuito magnético. Perdón. Fuerza magnetizante H. Y vamos a ver un circuito magnético de estas características. Y vamos a ver un circuito magnético. Vamos a compararlos. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, dos. Tengo estos dos circuitos. Ustedes ya pueden ver que hay un circuito magnético que tiene una longitud mayor que el otro. Los dos tienen una bobina. Una corriente que entra. Y acá vamos a tener la bobina también.
la corriente que está entrando. Entonces, en este circuito, yo tengo una fuerza magnetomotriz, que es el producto de N por la corriente. No nos olvidemos que esta es la bobina. Bobina. Y acá tenemos la corriente que entra. Entonces acá voy a tener una fuerza magnetomotriz para este circuito también, para esta bobina, perdón, FMM, que es N por I. Bien. Entonces, por ejemplo, a los dos se le aplica la fuerza magnetomotriz. Entonces vamos a poner trayectoria larga, circuito A y circuito B. Acá hay una trayectoria larga. Y acá la trayectoria es corta. O sea, acá tengo un L grande, ¿se acuerdan? Reluctancia es directamente proporcional a L. Y acá L va a ser menor. Las dos fuerzas magnetomotrices son iguales. La fuerza magnetomotriz del circuito A es igual a la fuerza magnetomotriz del circuito B. Vamos a ponerle cuál es B y cuál es A. Bien. O sea, tienen la misma fuerza magnetomotriz. A y B. Bien. Entonces, yo uso, y vamos a suponer que la fuerza magnetomotriz, supongamos, que la fuerza magnetomotriz vale 600, como habíamos dicho, ampervueltas. Le pongo así, AB, ampervueltas. Entonces, yo para este circuito tengo 600 ampervueltas y para este tengo 600 ampervueltas. Entonces acá, estos 600 ampervueltas tienen que llevar el flujo por una longitud mayor que si van por el camino B. Vamos a suponer valores. Vamos a suponer que la trayectoria larga tiene una longitud de 0,6 metros. Y esta, suponemos, tiene una longitud acá tiene una longitud de, vamos a ponerle mucho menos, menos de 0,15 metros. Las dos bobinas son iguales, me están dando el flujo, pero una la transporta por un material magnético de mucha longitud y el otro por un material magnético que tiene menos longitud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo que, si me pongo a analizar la fuerza magnetomotriz por la distancia que voy a tener, evidentemente voy a tener mayor fuerza magnetomotriz distribuida donde la distancia es menor. La fuerza magnetomotriz distribuida
va a ser mayor que en esta longitud del material magnético, donde estos 600 ampervueltas distribuidos sobre los 0,6 metros, van a ser muchos menores que estos 600 ampervueltas distribuidos en esta distancia que es mucho menor. Entonces tengo una fuerza magnetomotriz como mucho más intensa, ¿no es cierto? Entonces, con esta idea podemos definir lo que se llama la intensidad de campo magnético. Con esta idea podemos definir, lo que se llama intensidad de campo magnético. Intensidad de campo magnético. Entonces, lo podemos definir como la razón de lo que dije antes. ¿Qué concentración tengo de fuerza magnetomotriz por longitud de superficie? Y esta intensidad de campo magnético la llamo H. H. Intensidad de campo magnético, que es la fuerza magnetomotriz por la longitud. ¿Y la fuerza magnetomotriz qué era? La fuerza magnetomotriz era N, número de vueltas, por la corriente, dividido la longitud, la trayectoria toda del material magnético. Longitud, le ponemos acá, del material magnético. Entonces acá vemos que con menor longitud, y acá vemos que con menor longitud, ¿no es cierto? Menor longitud, el H va aumentando. O sea que tenemos definido un nuevo concepto, definido un nuevo concepto que es la intensidad de campo magnético. Entonces, si nosotros miramos de nuevo esta expresión que está acá, la podemos poner como H. ¿A qué es igual H? H es igual a la longitud del material magnético y el producto de N por I. Si la escribo de otra manera, yo pasando esta L de la longitud acá multiplicando, la puedo escribir como L por H igual a N por I. A N por I. Entonces, N por I, si lo comparamos con un circuito eléctrico, que habíamos dicho, comparándola con un circuito eléctrico, todo este N por I es equivalente a la fuerza electromotriz. Por lo tanto, comparando esto
H por L, comparando H por L es una caída de tensión. Pero en este caso, nosotros haciendo las comparaciones y estamos hablando de un circuito magnético, esto es equivalente a, lo que pongo acá, a la fuerza magnetomotriz. Y por lo tanto, esta caída de tensión va a ser una caída de tensión de la fuerza magnetomotriz. Entonces lo puedo poner como una caída, es una caída de fuerza, magnetomotriz. Bien, ahora acá hacemos un alto y continuamos el lunes que viene. Bueno, hemos introducido muchos conceptos, vamos a hacer un concepto, vamos a hacer un repaso el lunes que viene de la introducción de estos